Que el Espíritu Santo de Dios en esta hora, nuestro Padre amado, nos capacite en este instante. Cada persona que ha de ver este contenido, en ese mismo instante el Espíritu Santo de Dios sea sobre él, dándonos el entendimiento y la comprensión de su palabra. En esta mañana que le habla Samuel Dotel, el Ed Mago. Así que estamos aquí en esta mañana, mis hermanos, para tener un contenido muy especial. Este tema está basado directamente en el tema de la liberación y la autoliberación. Ha sido un tema muy conflictivo entre todas las iglesias actualmente, ya que unos aceptan la liberación, otros no aceptan la liberación. ¿Tienen razón los que aceptan la liberación o no tienen la razón los que no lo aceptan? Vamos a ver. Digo que los dos tienen razón, pero todo depende de cómo se haga la liberación. Eso es lo primero. ¿Por qué traigo este contenido? Traigo este contenido porque desde que llegué acá al Evangelio, muchas personas se pusieron a mi servicio. O sea, estoy aquí, pero con el objetivo de administrarme liberación. Tanto a mi persona como a mi esposa. O sea, muchas personas se pusieron a la disposición para administrar mi liberación, tanto a mi persona como a mi esposa. Y esas personas que se prestaron para eso, le dije, espérate, hay que darme un tiempo, porque no soy de la persona que toma a la ligereza. No que ven que yo te voy a administrar, no soy de esa clase de personas. Y por esa actitud y esa forma mía, tuve problemas en la escuela ocultista. Siempre tuve esa clase de conflicto, porque hay personas hay personas que les gusta sentirse alabados y hay personas que les gustan alabar al otro. Y soy de las personas que digo que todo ser humano es un hombre igual que uno. Y no me considero más alto que nadie, pero tampoco me considero más bajo que nadie. Y hasta el día de hoy, muchas personas dicen, Samuel Dotel tiene que hacerse liberación. Y muchos me han escrito, cada vez que subo un contenido, me dicen, a ti hay que hacerte liberación. Ellos me dicen que a mí hay que hacerme liberación. Entonces, algunos me dicen, ve y léate tal libro para que te haga liberación. Y le he dicho directamente, no necesito leer ningún libro para yo ministrarme liberación. Se lo digo con propiedad y se lo digo con conocimiento. No necesito leer ningún libro para ministrarme liberación. El único libro que puedo leer, creo, la Biblia, la palabra de Dios. Ese libro que tenemos ahí. Entonces, cuando se trata de leer libros, mi persona ha leído más libros. Miren los cabellos, mira, yo no puedo contármelo. Los libros que he leído en cuanto a liberación se refiere, no lo puedo contar, porque son bastantes y son muchos. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, porque toda persona para conocer el sistema de liberación tiene que pasar por esta escuela y tiene que pasar por aquí. Lamentablemente me excusan muchos que creen eso, pero mi persona no comparte eso. Porque he estudiado todos los sistemas de liberación de toda la cultura, prácticamente de todos los pueblos antiguos. Tanto de Israel, como Egipto, como Grecia, Babilonia, el Tíbet, en el Himalaya, en la India. He estudiado todos los sistemas de liberación de diferentes culturas en cuanto se refieren. Y todos son importantes porque muchos de ellos, a pesar de que contienen muchos errores, pero allí también arrojan mucha luz. Y como dice el apóstol Pablo, estudiarlo todo y retener lo bueno. Y eso es lo que hace mi persona. Así que para conocer el sistema de liberación no necesito leer libro para eso, porque la palabra de Dios me dice a mí lo que tengo que hacer para ser liberado. No necesito estudiar libros para eso. Y le digo, mis hermanos, si mi persona y mi esposa
se hubieran puesto a la disposición de toda esta clase de personas que andan por ahí, entre comillas, haciendo liberación, porque se prestan para hacer liberación. Porque a mí me han llamado a mi casa personas que me dicen, Samuel, tú haces liberación. Y le he dicho directamente, yo no hago liberación, yo no liberto ni hago liberación. Quien liberta y quien liberta es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único que da liberación y que hace liberación, nuestro Señor Jesucristo. Yo no hago liberación. Ahora, de que en un momento determinado mi Padre me use para hacer una liberación cuando Él quiere, mi Padre lo permite, pero no hago liberación. Quien la hace es mi Padre. Y cuando mi persona la ha hecho, quien la hace es mi Padre usándome como canal, pero yo no hago liberación. Entonces, muchas personas se han prestado para hacerme mi liberación y me aconsejan que yo necesito liberación. Y creo que los que hacen esa clase de preguntas o quieren cuestionarme en ese nivel, creo que ellos son los que necesitan la liberación. Porque yo sé que la necesito, pero usted también la necesita. Porque hay personas que cuando se le administra liberación, viene un ministro y le hace liberación, la persona sale, no, usted fue libre, y la persona sale por ahí alegre, ya yo fui libre. Pero cuando él ve que al otro día en la semana están todos los demonios, están todas las brujas, todos los satanistas, el pobre dándole pela, entonces él dice, ¿por qué liberación es con lo que me han hecho a mí? ¿Qué liberación? Entonces, a mí me ha tocado recibir llamada internacional de diferentes personas internacionales, casi de todos los países, donde se le han administrado 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 administración para ellos ser libres. Le han administrado 12 veces para ellos ser libres. Y son personas que me llaman a mí porque el diablo se lo está comiendo. Los brujos, los satanistas se lo están comiendo. La economía se lo está comiendo. Entonces ellos están frustrados. Están frustrados. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿Qué es lo que está pasando? De manera, esto ya no es un problema nacional, esto es un problema internacional. Porque a mí son muchas personas que me llaman de diferentes países que han administrado 3, 4, 8 y 9 administraciones que la han hecho y siguen peor. Porque su postrer estado viene siendo peor que el primero. Entonces, ¿qué liberación es que le están haciendo? ¿Qué es lo que se está moviendo detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando detrás de todo esto? Porque yo no he permitido, Samuel Notel, que a mí nadie me ponga la mano y me ministre ni por video ni por ningún sitio. No lo permito. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía dentro del mundo del ocultismo. Y este sistema de liberación, el cual se está haciendo hoy en día, es un sistema, un orden que está íntimamente ligado con el exorcismo. Y yo no le llamo liberación, yo le llamo el nombre correcto que se le dice a eso, exorcismo. Se le dice exorcismo porque a mí nadie me va a engañar en ese caso. ¿Por qué? Porque vine de ahí y eso era lo que mi persona hacía. Fui un exorcista, fui un mago exorcista. Un teurgo en el mundo espiritual que tenía contacto con los espíritus. Trataba de conectarme con los espíritus de la naturaleza y tuve mucho contacto con los espíritus de la naturaleza. Tuve contacto directo de ahí con entidades tenebrosas que no voy a decir los nombres. Porque también veo que en los sistemas de liberación que se están haciendo, que le hacen a personas, se manifiestan ciertos espíritus y dicen, yo soy fulano de tal. Entonces muchos espíritus a través de esto están engañando, porque son muchos espíritus hasta mentirosos. ¿Por qué? Porque a mí como persona me tocó conectarme con muchos espíritus de eso. Y hay muchos espíritus de esos que no son lo que ellos dicen a través de administraciones, no son lo que ellos dicen. Porque hay un engaño del diablo que se está moviendo también a través de todo esto. Y no es que yo no crea en la liberación, yo creo en la liberación, por la liberación que me habla a mí la palabra de Dios. Entonces, un punto, cuando me pongo a observar y a estudiar
diferentes obras que han escrito estos personajes que administran liberación, tanto un sistema de liberación de Estados Unidos, hay un sistema de liberación que está en Estados Unidos, que es americano, hay un sistema de liberación que en Colombia y aquí en Dominicana hay otros grupos que administran liberación también, pero cada grupo de liberación tiene un sistema diferente. Cada grupo de liberación, su oración se diferencia. Y me puse a estudiarla, todas una por una. Así como me dediqué a estudiar varias obras de magia negra antigua, de grimorios, exorcismos. Asimismo, cuando llegué al Evangelio, me dediqué también a estudiar diferentes obras que tienen que ver con liberación. Y me puse a analizarla y me puse a estudiarla para ver qué había allí de problema y qué no. Y allí hay muchas palabras que son muy bonitas, pero también allí hay muchos problemas en esas oraciones. Porque hay oraciones y formas de sistema de liberación que hay en esos libros que vienen y tienen su raíz en muchas obras de grimorio también. Sé que muchos se van a incomodar con esto, pero es una realidad. No soy de la clase de personas que porque una persona aparece, mira, este libro, y voy a la ciega, y esto, no. El apóstol Pablo dijo en la palabra de Dios que hasta un ángel que aparezca, hasta un ángel que aparezca. Entonces el pueblo de Dios, ay mis hermanos, es que el pueblo de Dios es demasiado idólatra. El pueblo de Dios le gusta demasiado alabar a los hombres. No podemos irnos tras los hombres porque ellos dicen que son profetas, porque ellos dicen ministros de liberación, porque ellos no. Pueblo, hay que orar más, hay que buscar a Dios más, hay que estudiar más la palabra de Dios. Porque hay un problema actual totalmente. La palabra de Dios dice claramente que el diablo, la palabra de Dios dice el hombre de pecado. Yo digo, el diablo se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Tanto que es objeto de culto. Mateo capítulo 7 dice, Señor, Señor, en tu nombre estamos fuera demonio, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y esto. Y el Señor le dirá, quería apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, esto no indica que le cayó un de agua al celular, parece. Okay. Esto no indica que todo el que haga por ahí pronunciando el nombre de Jesús indica que sea cristiano. No todo el que cita por ahí pronunciando el nombre de Dios indica que sea cristiano. No todo el que pronuncie por ahí el nombre de Jehová indica que sea cristiano. No, mis hermanos. Quien se haya dedicado a estudiar diferentes obras de grimorio, de magia negra, nosotros los evangélicos les quedamos chiquitos a esta gente. Porque para ser exorcista, para ser mago y exorcista, a un nivel elevado, ser un teurgo en el mundo espiritual y controlar los espíritus del aire, porque existen los espíritus del aire, los espíritus terrestres y los espíritus del bajo mundo. Entonces los espíritus del bajo mundo le deben obediencia a los espíritus del aire, porque son más fuertes. ¿Y quiénes trabajan con los espíritus terrestres de abajo? Estamos hablando de la religión baja del vudú. Pero los brujos más grandes, exorcistas y satanistas, son los que trabajan con los espíritus del aire. Entonces, los espíritus del aire, dentro de sus logias de ocultismo que ellos tienen en la tierra, que dominan, lo primero es que para ser mago y exorcista a un alto nivel, la persona tiene que vivir una vida de conexión con Dios. Eso enseñan ellos. El exorcista tiene que vivir una vida de santidad. El exorcista tiene que vivir una vida de purificación. Lejos y fuera de lo que es el adulterio y lejos de lo que es la fornicación. El exorcista tiene que ser una persona respetable en todos los sentidos de la vida. El exorcista tiene que ser una persona de devoción, una persona con respeto y devoción. Y cuando nosotros miramos el nivel de esta gente, el nivel de espiritualidad de esta gente, los evangélicos estamos de rodillas ante ellos. Tenemos que besarle los pies. Porque para los espíritus del aire obedecerlo, ellos tienen que vivir ese nivel de vida. Ahora, dentro de esa logia de ocultismo que requieren eso, aquel que viola esa ley es expulsado.
porque no todas las leyes, no todas las escuelas ocultistas enseñan lo mismo. Siempre lo he dicho, porque el diablo ha estado engañando. Entonces, cuando los exorcistas, magos y exorcistas invocan los espíritus del aire, los espíritus terrestres y los espíritus de bajo mundo para conectarse, lo invocan en nombre de Jehová, lo invocan en nombre de Jesús, lo invocan en nombre de Adonai, lo Gibor, lo invocan en nombre de Jehová Shabaoth. Entonces, mis hermanos, esto indica que cuando uno va a una escuela de ocultista, ¿le indica a usted que usted está en la escuela real? No. No todas las escuelas que hablan de santidad y de pureza indican que es el camino de Dios. Porque hay pequeños detalles. Separarnos de la tiniebla, separarnos de la luz a la tiniebla es menos de 1 milímetro de distancia. Porque el conocimiento es demasiado, el conocimiento es una cosa muy sutil. Entonces, por eso le digo, el exorcista, mago y hechicero tiene que vivir una vida de purificación muy fuerte. ¿Por qué? Porque son diferentes escuelas de ocultismo de magia negra. Son miles en el planeta Tierra. Son miles. Entonces, el hecho de que una persona que administre liberación y te diga a ti que tengas que apartarte de pecado y que tienes que vivir una vida de santidad, no indica que sea de Dios. Eso no indica que sea de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Porque a través de estas administraciones que se le están haciendo a muchos hermanos, muchos se están quedando locos. Muchos han estado a punto de ponerse la soga en el cuello y de matarse. Porque le han hecho 9, 12 y 10 liberaciones y no aguantan los problemas. Es que se ha vendido en el pueblo, es que se ha vendido una falsa liberación. Porque hay satanistas, hay brujos que salieron del satanismo. Hay brujos que salieron del satanismo y se metieron en la iglesia. Y para conveniencias personales están trabajando en esto, vendiendo una falsa liberación, administrando. De que Jesús vino a libertar a los cautivos, de que Jesús vino a sanar a los enfermos, libertar a los encarcelados, pero a los encarcelados espirituales. Darle libertad a los carcelados espirituales, a los que estaban poseídos de demonios, los libertaba, pero a los que estaban poseídos de demonios. Pero no es que Samuel Lutero va a andar de iglesia en iglesia, personas que lleguen, no, a usted la administraron, la persona llega, yo tengo problemas, yo no encuentro solución a mi vida, yo tengo este problema, esto y esto y esto. Ah, no, a usted hay que administrarle liberación. Ignorante, me disculpo, ignorante. Porque eso es lo que es un problema que está pasando, mis hermanos. Porque la persona que no quiere enfrentar su pecado, que no quiere enfrentar su problema, no quiere enfrentar a su diablo interior, quieren que un ministro solo solucione en media hora. Entonces, cuando aparece una persona, tiene problemas de enfermedad, tiene problemas de cáncer, tiene hasta una gripe, el pobre le dio una fiebre, el pobre está tosiendo porque tiene un virus de gripe, hasta eso. Ah, no, usted hay que administrarle liberación. Deuteronomio capítulo 28 dice completo, un capítulo completo, Deuteronomio capítulo 28. La causa de la desobediencia de la misbó, la causa de la desobediencia de las leyes de la misbó, de los mandamientos de Dios. Las violaciones de las leyes de Dios atraen cáncer, problemas de toda índole, económico, en todos los sentidos de la vida, porque el pecado es la causa de nuestro sufrimiento. El pecado es la causa de que nuestra alma esté encarcelada espiritualmente, porque el alma es la esencia, lo real que está dentro de uno, pues está encarcelada. Porque también voy a explicar de eso, porque no se ha sabido explicar el encarcelamiento espiritual tampoco. Porque muchos hermanos están quedando frustrados porque no se les ha sabido explicar lo que es el alma encarcelada. A mí me ha tocado vivir en una cárcel espiritual, en un mundo espiritual, y fui libertado de esa cárcel. Pero para ser libertado de esa cárcel, allí descendió un ángel y me libró a mí de esa cárcel.
Pero si mi alma seguía encarcelada en esa cárcel y pasaban 3 días de ahí para allá, ya lamentablemente mi cuerpo físico iba a fallecer. Ya mi cuerpo físico iba a ser enterrado porque el alma no regresaba al cuerpo, porque hay dos clases de cárceles espirituales. La cárcel exterior y la cárcel interior. En la cárcel exterior es cuando el alma encarcelada, los demonios la toman, le cancelan en el mundo espiritual. Y el alma, al no poder regresar al cuerpo físico, entonces el cuerpo físico ya hay que enterrarlo. Después de los 3 días, el cuerpo físico ya hay que enterrarlo. Porque su alma no pudo regresar al cuerpo físico. Esa es la cárcel exterior, mis hermanos, donde muchos grandes maestros del pasado salían de su cuerpo, abandonaban el cuerpo para salir a investigar en los mundos superiores. Pero al no regresar y durar más tiempo de lo debido, el cuerpo físico se moría, porque el cuerpo no tenía alma. Entonces ellos tenían que pagar ese karma, como dicen en Oriente, por haber violado esas leyes. Pero aparte de esa cárcel exterior, existe la cárcel interior. Esa cárcel interior es donde nuestra alma, nuestra esencia, la budata, como se conoce en el Tíbet, la budata, el alma, como se conoce en castellano acá, el alma, como lo conocen las personas de los altos niveles de conocimiento, la esencia, nuestra alma está atrapada dentro de todas nuestras malas ambiciones, dentro de toda nuestra mala costumbre. El alma, nuestra alma, está atrapada en todas nuestras malas costumbres. Y esa mala costumbre ha venido forjándose desde que nosotros éramos niños, desde que nacimos. Esa alma fue quedando atrapada dentro de todos los vicios de lo que nosotros podemos escuchar, lo que podemos ver, lo que recibimos por las 5 ventanas del cuerpo físico. Esa alma fue quedando atrapada y está atrapada dentro de todas las multiplicidades de todos los diablos, que en estos días voy a dar un estudio y análisis del diablo interior, donde le voy a hablar de más de 1000 manifestaciones del diablo interior en nuestra parte interior. Porque aquellos que hablan de liberación, no, yo quiero administrarte liberación hasta por una gripe, ni ellos mismos se conocen. ¿Acaso han sido ellos capaces de conocerse y verse a sí mismos? Porque quieren administrar esta liberación, pero ni ellos han sido liberados. Porque han sido ellos capaces de penetrar dentro de los 49 niveles de la mente de su consciente en el mundo espiritual para ver las manifestaciones de todos los 1000 y millones de demonios ocultos en su propio infierno atómico, de su propia naturaleza. Que me tire alguien, me lo diga. Y doy mi número de teléfono para que cualquiera ministro de liberación me tire y me cuestione. Porque lo que estoy diciendo en realidad ha sido los que administran la liberación, capaz de verse él a sí mismo. Pedirle al Padre en nombre de Cristo que lo sumerja dentro de su propia naturaleza interior, de su propio infierno atómico. Y allá dentro de su propio infierno atómico, sumergirlo dentro de los 49 niveles del subconsciente para ver los miles y millones de demonios ocultos que yacen dentro de nosotros mismos, donde nuestra alma está encarcelada. ¿Han sido ellos capaces de ver de eso? No. Es necesario autoconocernos a sí mismo, autoexplorarnos a sí mismo, hondamente, profundamente, para que nuestra conciencia, nuestra alma se libere dentro de la cárcel interior, que yace allí, arropada, enfrascada dentro de todos los diablos internos, el cual se conoce con el nombre del ego, el diablo interior. Y allí está la esencia, el alma atrapada en un 3% de conciencia. El ego, el diablo interior, está compuesto de un 97%, que indica que nuestra alma está fraccionada, está atrapada en la cárcel espiritual, dentro de todas las manifestaciones del diablo interior, compuesto de un 97%. Y allí tenemos los 7 diablos principales: la lujuria, el orgullo, la pereza, la envidia, la codicia, la ira, los celos, la gula,
Por esto son 7 cabezas de demonio. Y estas 7 cabezas de demonio están dentro de nosotros mismos, compuestos de millones y millones agregados de diablos que les sirven, que así como ellos existen dentro de nosotros, están también fuera de nosotros. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere, que hay que administrarte liberación. Hay que conocernos hondamente, profundamente, autoanalizarnos a través de una vida de vigilancia, una vida de autoobservación íntima, para así ver cada manifestación en nuestro mundo de la mente. Porque el hombre, cuando el hombre es libre y se siente libertado y que se va liberando, es cuando él se siente más atrapado. Mira qué misterio. Cuando el hombre se siente que se va libertando, es cuando el hombre se siente más atrapado y no se siente digno de acercarse a la presencia de Dios, porque él no se siente digno. Porque mientras más libre tú te sientes, más lejos estás de Dios. Y cuando el hombre se acerca más a Dios, y cuando el hombre se siente más pecador, entonces hay que tener mucho cuidado. Porque muchas liberaciones de esas que se están haciendo, se está usando la regresión, se está usando la hipnosis. Porque a mí me tocó, durante todos estos tiempos de estudio en el mundo del ocultismo, también me tocó estudiar la hipnosis. Y estudié la hipnosis y la autohipnosis, de cómo la persona se puede él mismo entrar y autohipnotizarse y usar ese método también para muchas cosas que él quiere, entre ellas principales para trabajar en las prácticas de regresión. Entonces, cuando usted se la administra liberación y usted entra en estado hipnótico y no es consciente de sí mismo, y se usa su cuerpo como canales, donde en su cuerpo físico se le depositan demonios. Y cuando se le depositan todos esos demonios, empieza entonces una conversación entre demonios. Y en ese cuerpo suyo que sirve como canal, en estado hipnótico, donde usted no es consciente de sí mismo, ahí entonces a ese cuerpo llegan brujos, llegan satanitas. Entonces, cuando usted se le administró la supuesta liberación, en su área física, en su área astral, en su área mental, inferior y superior, quedan portales abiertos, y por eso es que la vida se le ha vuelto más difícil, porque no ha conocido el sistema de liberación bíblico del cual habla la palabra de Dios. Y por eso vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante. Dice: entonces dijo Jesús, la palabra de Dios se leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Porque dice, ustedes serán libres. Jesús le contestó: en verdad les digo, el que vive en pecado es esclavo del pecado. El que vive en pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Si el Hijo lo hace libre, dice la versión 1960, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces, ¿quién es que liberta? ¿Quién es que hace la liberación? Nuestro Señor Jesucristo, no ningún hombre. Ahora, si una persona está endemoniada, hay que amarrarlo con cadena. Está comiendo por ahí, perdón por la palabra, está comiendo caca. Está endemoniado. Les cae a pedrada a la familia, etcétera, etcétera. Bueno, ese señor le está endemoniado. Pero, hermano, no es que todo el mundo anda así endemoniado por un espíritu exterior y que está endemoniado así. No, las cosas no son así. Nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios. Estamos vivos. Déjame secarme. Ya está sudando, el calor. Nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios. Todo, cada persona que anda por ahí en el mundo, cada persona, somos esclavos
¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. Porque dice la palabra de Dios que aquel que dice que no peca es mentiroso y quiere hacer a Dios mentiroso. Todo el mundo es pecador. ¿Acaso porque usted sea pecador no indica que Dios no lo use a usted? Dios lo va a usar grandemente. Porque dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero David no era un hombre libre 100%, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y si nosotros miramos los pecados de Saúl y los pecados de David, los de David fueron más grandes. Porque David era un asesino, David era un adúltero, David era fornicario. Pero cuando cometía un error, se apartaba del pecado, lo confesaba y pedía perdón a Dios. Mientras que Saúl lo justificaba. Entonces, el hecho de que usted esté lleno de defectos y de pecado, no indica que Dios no lo use. No indica que Dios no lo use usted con gran poder. Porque Sansón, se habla mucho de Sansón. Y Sansón, Dalila fue que le cortó la cabellera a Sansón. Y ahí fue que tuvo problemas. Pero Sansón era un hombre mujeriego. Pero aún siendo mujeriego, nunca Dios dejó de usarlo. Porque él portaba su poder. Porque a Sansón le gustaba coger mujeres en la calle. Pero no se habla de eso. Pero aún Dios no dejó de usarlo. ¿Dónde radicó el problema de Sansón? Cuando reveló el gran secreto, donde radicaba su poder. Todos los profetas bíblicos, ellos en su gran mayoría, fueron adúlteros. Fueron adúlteros. Muchos fueron fornicarios, con defectos, pero Dios lo amaba y nunca dejó de usarlo. Dios lo usaba grandemente. ¿Y acaso para que Dios me use y manifieste en mí su poder, tengo yo que ser libre 100%? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque Jesús mandó a sus discípulos, lo mandó, vayan. Y todavía todos ellos tenían errores, porque Judas iba ahí, Pedro iba ahí también, y a Judas lo usó el diablo. Aparte de que lo usó el diablo un momento, le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Traicionó también a Jesús. Y una dice Jesús, uno de los que comen la mesa conmigo es Satanás. Ahí estaba Judas. Pero acaso cuando fueron los discípulos a hacer el milagro, que hicieron un milagro extraordinario, Dios lo usó. Porque hay personas que me llaman a mí, yo no he podido fluir porque no he sido libre. Porque hay hermanos que están sufriendo por esto. Hay hermanos que están sufriendo porque tienen problemas, porque se les ha vendido un falso sistema de liberación. Entonces ellos creen que como no ha fluido en ellos una virtud, un don, dicen que ellos todavía están siendo esclavos o que su alma ha sido atrapada porque ellos no han sido libres. Entonces aparecen estos personajes que andan por ahí administrando liberación. Ven que yo te voy a administrar yo te voy a administrar para que pueda fluir en ti el Espíritu. Y no es así. Solamente hay un sistema de liberación. La verdadera liberación, la verdadera autoliberación consiste en cargar la cruz de Cristo. La verdadera liberación consiste en renunciar al pecado, en renunciar al diablo con todas sus manifestaciones. Como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo hay que morir. Y para morir hay que nacer, porque si la semilla no muere, no puede nacer la esencia. Mis hermanos, usted siembra un grano y ese grano tiene que morir para que pueda surgir la esencia. Si nosotros no morimos, no va a existir en nosotros una verdadera liberación. Pero esa liberación es en base a cargar la cruz de Cristo. Y Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Negarse a sí mismo es negarte a todo lo que a ti te gusta. ¿Te gusta masturbarte? Deja de masturbarte. ¿Te gusta mentir? Deja de mentir.
Te gusta criticar, deja de criticar. Te gusta envidiar, deja de envidiar. Eres orgulloso y altanero, deja de ser orgulloso y altanero. Dejen de matar a los hermanos que llegan a la iglesia con talento que Dios le ha dado. Y los hermanos envidiosos de la iglesia lo están matando. Porque la envidia y el odio que llevan en su corazón están matando a los hermanos que llegan a la iglesia con dones que Dios ha puesto en ellos. Porque la envidia, el odio, la arrogancia y el orgullo es el papá de ellos. Y ellos son esclavos de ese diablo interior. Entonces, no vamos a poder ser libres hasta que no haya en nosotros una revolución, pero una revolución de conciencia, no una revolución mecánica, sino una revolución de conciencia. Y cuando se hace una revolución de conciencia, enfrentarnos a todo nuestro diablo interior y a todo lo que a nosotros nos gusta y renunciar a todo eso para seguir entonces el camino hacia el Gólgota. Tomar nuestra cruz y subir con ella. Y dentro de ese camino hacia el Gólgota, vamos a ser criticados, vamos a ser burlados. Y en la hora de la crucifixión, muchos, en vez de darte un trago de agua para que pueda saciar la sed en tu paladar, te darán un trago de agua amarga para que te muera más rápido. Porque la envidia, la arrogancia, el orgullo, la autograndeza, la búsqueda de dinero, la grandeza, es lo que está acabando con su alma. Entonces, hay que morir, hay que ser crucificado en el Gólgota espiritual. Y entonces, ser sepultado durante 3 días, para después entonces ser resucitado espiritualmente. Por eso dice la palabra, el que bebe mi sangre, el que come mi pan y bebe mi sangre, yo le daré la vida eterna y será resucitado el 3er día. El que come mi pan y bebe mi sangre, yo le daré la vida eterna y será resucitado el 3er día. Porque así como Jesús resucitó al 3er día, nosotros tenemos que resucitar al 3er día en el sentido espiritual. Así como Jesús fue caminó hacia el Gólgota, cargando ese madero, nosotros tenemos que subir hacia el Gólgota. Por muy pocas veces en nuestra vida aparece un Simón de Cirene para ayudarnos a cargar esa cruz. Y Simón de Cirene no era judío, porque los mismos hermanos de la iglesia son los que te van a matar. Los mismos hermanos de la iglesia son los que te van a apedrear. Los mismos hermanos de la iglesia, por la envidia y el orgullo, son los que te van a crucificar. Pero ¿quién es que te da la mano? Un Simón de Cirene, que vino de allá del sur de África, desde muy lejos, quizás a celebrar la fiesta de Pesa en aquellos días, y vio allí al Salvador, el Redentor, y le ayudó entonces a cargar la cruz para subir al Gólgota. Es como aquel, cuando Jesús hace la historia del samaritano, que un samaritano que ayuda a la persona, mientras que sus hermanos pasaban por el lado, por un samaritano que le da la mano amiga. Mis hermanos, entonces, la verdadera liberación, la verdadera revolución de conciencia de fondo se hace en nosotros, reconociendo nuestros pecados, reconociendo todas nuestras malas manías que nos tienen atado al pasado. Si el Espíritu Santo de Dios no ha podido usarnos grandemente, si los dones de ciencia no han podido despertar en nosotros, es porque nosotros estamos atados a toda nuestra mala costumbre, a todas nuestras malas manías. Somos mañosos, criticones, envidiosos, embusteros, ladrones. Y traemos toda nuestra mala manía del mundo, la traemos a la iglesia. Pero no queremos morir. Y por no querer morir, no ha podido fluir
en nosotros los frutos del Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios no ha podido fluir en nosotros y Dios no nos va a usar mientras nosotros no muramos, no aprendamos a morir, porque hay que morir para poder nacer, para que los dones del Espíritu Santo de Dios empiecen a fluir. Hay que morir. Pero cuando hablo de morir, es verse a sí mismo, que cuando usted haga en su casa un retrospectivo es cuando nosotros nos vamos al pasado desde nuestra niñez, cuando empezó a desarrollarse nuestra personalidad, que allí en momentos determinados de nuestra vida ofendimos, en momentos determinados de nuestra vida hubo un momento en que la mujer o el hombre se masturbó, porque hubo un momento de ahí para acá, en un momento en que él robó, un momento en que esto, un momento en que esto, un momento en que esto. En muchos momentos determinados de nuestra vida, hubieron momentos que fuimos marcados con dolor, donde vimos personas que fueron violados, mujeres que fueron violadas, hombres que fueron violados. Y cuando nosotros recordamos a través de un retrospectivo, pedirle al Padre que nos ayude en una disciplina de autoobservación, a hacerle un retrospectivo y recordar todos nuestros momentos de nuestra vida en que ofendimos, en que robamos, en que criticamos. Entonces allí venimos ante el Padre y le decimos: Padre mío, en aquel momento de mi vida yo hice esto y esto y esto y esto. En ese momento hubieron portales que se abrieron en mi vida, y esos portales que se abrieron dieron como resultado que espíritus de demonio vinieran hacia mí y poseyeran mi cuerpo físico y se escondieran dentro de los 49 niveles de la mente del subconsciente. Allí esos espíritus están escondidos, pero yo no sé que están allí. Pero te pido en nombre de Cristo que en ese momento que allí se manifestó esto, te pido que tú me perdones. Pero también te pido que perdone a la persona que en aquel momento también estuvo allí. Le pido perdón a ella, pero también, Padre, te pido perdón a ti. Y ese momento desastroso en mi vida, aquello que yo hice, que es desagradable ante ti, te pido perdón, Padre mío. Saca de mí ese demonio y mátamelo. No reprenderlo, porque de nada sirve reprenderlo. Pídale al Padre, pídale: Padre mío, te pido que en ese instante de aquel momento, ese espíritu que entró en mí, te pido que me lo saque de mí y te pido que me lo mate, porque cada vez que quiero buscar tu presencia, cada vez que quiero buscar tu gloria, este espíritu inmundo no me deja avanzar ni llegar hacia ti. Entonces, pedirle al Padre a través de una disciplina de retrospección, una disciplina de retrospectivo, que es cuando usted se sienta en un cómodo sillón y empieza entonces, como cuando usted devuelve una película para atrás para ver todos los detalles de esa película. Y dentro de esos detalles de todas esas películas, hay momentos desagradables que te hicieron reír, hay momentos desagradables que te hicieron llorar, pero hay momentos que te hicieron reír. Asimismo, nuestra vida es como una película. Debemos hacer un retrospectivo de toda nuestra vida para ver en cada momento de nuestra vida cuando cometimos tales errores en todas sus manifestaciones. Y aquí entonces pedir perdón y pedirle al Padre que me saque y me mate tal espíritu que en mí se manifiesta. Si no hacemos esto, sería imposible una autoliberación en nuestra vida. Sería imposible, porque queremos que una persona haga por nosotros en 20 minutos lo que nosotros no queremos hacer alimentando diablo toda nuestra vida. Si tengo 50 años, si tengo 40 años, tengo 40 años alimentando todos los diablos. Mi cuerpo físico, mi anatomía interna está lleno de diablos. Y quiero que me lo saquen en 20 minutos. Que una persona en 20 minutos te va a hacer una liberación. Que él dice que te está libertando y es mentira. Porque están peores. Porque es una falsa liberación que se está vendiendo. Entonces, la persona queda siendo peor porque se le abren portales. Hay portales que quedan abiertos donde los brujos, las brujas van a venir. La vida se te va a poner más difícil.
Así como le hablo de ese retrospectivo que debemos hacer de toda nuestra vida, diariamente en nuestra vida, en la noche, a la hora de acostarnos, antes de acostarnos en el lecho de la cama, en nuestro sillón, hacer un retrospectivo de nuestra vida desde la mañana hasta en la noche, de las palabras que hicimos en el día, de los momentos desagradables que le hicimos pasarle a la persona, de pensamientos que pasaron en nuestra mente que no nos dimos cuenta, pero esos pensamientos estuvieron ahí. Y esos pensamientos son demonios en el mundo mental. Esos pensamientos son esfinges, son vitris, como se conoce en el budismo. Son vitris, pensamientos que toman figura en el mundo espiritual y están ahí en el mundo mental. Entonces, cuando se habla de liberación y autoliberación, tiene que ser una liberación en todos los 7 planos de conciencia. Porque no se ha sabido explicar lo que es el tema de liberación y de autoliberación. Hay hermanos que lo están explicando bien claro, lo he visto, excelente. Yo conocí una hermana en estos días que estaba hablando de autoliberación y de cómo aprender a autoliberarse. Y la felicito por eso, que fue la hermana Stephanie Santana. Vi un video donde ella estaba hablando de la autoliberación y de cómo aprender a autoliberarse. Y así como ella, hay otros hermanos que están hablando en cuanto a renunciar al pecado y el mal para autoliberarse, de cómo es posible solamente la autoliberación y la liberación. Excelente, que sigan ahí, hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Porque no hay muchas cosas que no se han sabido explicar ni se han sabido detallar. Porque la liberación empieza por la mente, aquí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Una vez les preguntaron a Siddhartha Gautama, conocido más tarde como Buda, le preguntaron a Siddhartha Gautama, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Siddhartha Gautama, dice la historia de Siddhartha Gautama, que Gautama guardó silencio ante tal palabra. Y después de ahí entonces revela y escribe un libro, las 4 grandes verdades. Las 4 grandes verdades. Y dentro de las 4 grandes verdades, de Siddhartha Gautama, él dice, perdón, dentro de las 4 grandes verdades, Gautama dice 2 puntos que me gustaron. La vida es sufrimiento. Dice Siddhartha Gautama, la vida es sufrimiento. Número 1. Número 2, ver cuál es la causa del sufrimiento. Eso lo enseñó Siddhartha Gautama. Ver la causa del sufrimiento. Ese es el número 2. ¿Cómo libertarse del sufrimiento? Entonces, Gautama dice que la única felicidad existe en el nirvana. La única felicidad existe en el nirvana. La palabra nirvana es la palabra que usan ellos allá para referirse al cielo. O sea, él está queriendo decir que la felicidad está en el cielo. Que en este mundo no existe felicidad. Pero la parte principal que a mí me gustó de Siddhartha Gautama, cómo libertarse del sufrimiento y que la vida es sufrimiento. Y cómo aprender a libertarse del sufrimiento. Y allí es cuando entramos en Deuteronomio capítulo 28. La causa de la desobediencia a la mishvot, a los estatutos, la desobediencia a la ley de Dios acarrea toda clase de maldición, porque no existe causa sin efecto y no existe efecto sin causa. Y por eso yo quiero leer en Romano capítulo 7, me está llenando el celular de agua. Romano capítulo 7. Romano capítulo 7,
versículo 15 en adelante. Porque hay que dejar pan para mayo, porque para que el video no pase muy largo, para que pueda la reproducción subir más rápido. Dice, hablando de la guerra interior, mis hermanos, la liberación y la autoliberación es un proceso, no es de la noche a la mañana. Nosotros podemos orar por una persona, interceder por él, y él va a recibir cierta ayuda. Pero cuando se trata de la liberación, de la autoliberación, hay que morir. Si no hay muerte, no hay liberación. Si no hay muerte, no hay liberación. Porque todos los que andan por ahí administrando liberación, que quieren administrar liberación porque ellos entienden que usted es un esclavo, se andan beneficiando de esto. Se benefician y viven una vida cómoda. Muchos viven una vida muy cómoda. Pero ellos mismos no manifiestan que ellos siguen siendo esclavos. Porque en el fondo lo sabemos y es la realidad. Somos esclavos de nuestra falsa personalidad, de toda nuestra mala costumbre que traemos de nuestros niños, desde nuestra niñez. Somos esclavos de la lujuria. Somos esclavos de la codicia. Somos esclavos de la envidia. Somos esclavos de la autograndeza y de la arrogancia. Porque somos esclavos del ego, somos esclavos del diablo interior. Lo que pasa es que no lo confesamos y queremos brindarnos como ministro de liberación. Ah, no, yo fui libre. Eso lo dice usted, pero a mí no. A mí no. Porque son muchas veces desde mi casa que la esposa mía y mi persona nos ponemos a orar. Y los demonios que nosotros vemos en el mundo espiritual que imperan en todo esto que se estamos viendo, no son chin. Lo que pasa es que no lo había dicho para tener tantas controversias, pero dije, hay que decirlo, porque estaba orando, Padre mío, ¿qué hablo mañana? Y mi padre me dice, habla lo que tiene que decir, pero hay que decirlo. Los mismos que estamos administrando la liberación, que queremos libertar a otros, ni nosotros mismos nos hemos libertado. Porque se está repitiendo la misma historia de los fariseos, que querían aplicarle al pueblo leyes cuando ellos no la vivían ni la obedecían. Entonces, lo mismo que estamos administrando, somos esclavos del diablo, esclavos del pecado. Mi persona, quien le habla, Samuel de usted, todavía es un esclavo, porque la liberación es un proceso. Y cada día me postro ante mi Padre, digo, Padre mío, ayúdame cada día a avanzar hacia ti. Mátame esto, elimíname esto, elimíname esto y elimíname esto, porque sigo luchando todavía. Aquellos que me dicen que yo necesito liberación, yo la necesito, Samuel Doter la necesita, pero de parte de Dios y de parte de mi Señor Jesucristo, no de ti, porque esa es la realidad. Yo necesito, Samuel Doter necesita liberación, mi esposa necesita liberación, todo el pueblo de Dios necesita liberación, pero la liberación que ellos necesitan, la liberación es de parte de Dios. La liberación es de parte de nuestro Señor Jesucristo, no de ti, porque tú no libertas a nadie. Quien liberta es Dios, quien liberta es nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy de acuerdo con la liberación, porque quien me liberta a mí es Dios, y es un proceso en mi vida, no de la noche a la mañana. Es una vida de renuncia al pecado, es una vida de renuncia a todo lo que a mí me gusta, es una vida de renuncia a todo lo que a mí me agrada. ¿Qué es lo que me está alejando de Dios? Que yo tengo que buscar no lo que a mí me gusta, sino lo que agrada a mi papá, lo que agrada a Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, del capítulo 7, versículo 15 en adelante. No entiendo mis propios actos, dice el apóstol Pablo. No entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. ¿Quién está hablando? Aquí está hablando el apóstol Pablo. La liberación del apóstol Pablo, su autoliberación, no fue de la noche a la mañana. El apóstol Pablo conoció a Jesús, andaba en tiniebla, porque el apóstol Pablo estaba íntimamente mezclado con los fariseos y él creía que era cristiano, porque él creía que estaba haciendo la obra de Dios. Pero Jesús se le apareció, y cuando Jesús le apareció, entonces ¡fuap!, quedó ciego, y más tarde recibe la vista, y cuando recibe la vista física, también la recibe espiritual, porque despertó su conciencia. ¿Me entiende? La conciencia de Pablo estaba dormida, pero la despertó. Pero eso indica que el apóstol Pablo fue libre. No, el apóstol Pablo no fue libre todavía.
porque todos los años de su vida la luchó peleando contra el diablo interior. Y por eso dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 31, 38 creo, dice: todos los días muero, todos los días mato uno. Ese es el apóstol Pablo. Pablo está hablando de la guerra, de la muerte espiritual que es dentro de él. Todos los días mato uno. Y por eso dice el versículo 15, no entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Versículo 16, ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Yo le llamo su palabra que debe decírsele, el diablo que habita en mí. El diablo que habita en mí. Dice, bien sé que el bien no habita en mí. Quiero decir, en mi carne. El bien no habita en mi carne. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo no. Versículo 18. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo no. Y Pablo está hablando en una etapa de su vida que él evangelizaba, que él predicaba, pero tenía sus debilidades, estaba peleando contra el diablo interior dentro de él. Y la liberación, la autoliberación de Pablo no fue de la noche a la mañana, fue un proceso, hermano. Mis hermanos, fue un proceso de toda su vida, una vida de guerra y una vida de batalla espiritual interna. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Dice el apóstol Pablo, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. Ay Dios. Dice el apóstol Pablo aquí la palabra de Dios. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. Ay, mi amado Dios. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios. Pero advierto, en mis miembros hay otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu. Pero advierto, en mis miembros, en mí, hay otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu. Y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Ahí, mis hermanos, es la lucha entre la luz y la tiniebla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y a la luz la llamó día. Pero aún así todavía no había creado el sol para determinar cuál era el día y cuál era la noche. Entonces creó Dios la tiniebla y a la tiniebla la llamó noche. Dice el libro de Isaías, yo soy el hacedor de la luz y de la tiniebla. Y así Dios fue haciendo su creación y fue organizando. Porque en 6 días creó los cielos y la tierra, mas en el 7º Él descansa de todas sus obras. Asimismo, dentro de nosotros, cuando Dios nos crea dentro de nosotros mismos, Él puso la luz, porque cuando Él crea al hombre, sopló en él fue ruá, y fue el hombre un alma, ser viviente. Pero asimismo, puso Dios en el hombre la tiniebla, porque dice la palabra, he puesto delante de ti 2 caminos, el bien y el mal, escoge para que viva. Entre ti está entre decidir entre la luz y la tiniebla. Porque luz y tiniebla, la luz, el contraste de la tiniebla
y la tiniebla es el contraste de la luz. Entonces debemos decidir entre cuál de las dos vamos a estar. Por eso dice el apóstol Pablo, porque tengo una guerra dentro de mis miembros, dentro de mí, que cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. ¿Cómo puede el hombre ascender a niveles espirituales más elevados si no yace dentro de él también la tiniebla? Y esa tiniebla es el ego que está dentro de él. Pero el ego no nos ha arropado, el ego nos ha atrapado hasta la densidad de la materia. Y así nuestra alma ha ido encarcelándose poco a poco, hasta que da solamente un porcentaje de un 3% de conciencia. Y el ego, el diablo interior, es un 97% de manifestaciones. Y por eso vamos a leer también la palabra de Dios para concluir en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con firmeza. La firmeza con el conocimiento. La firmeza con el conocimiento. Decía el apóstol Pablo, oro en el Espíritu por conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay que tener conocimiento. No podemos estar, mis hermanos, a la ligera. Todo el que diga, yo soy ministro de liberación. Todo el que diga, yo soy profeta. Todo el que diga, yo soy esto. Porque ahora me da pena cuando yo veo a un hermano que me tira a mí por WhatsApp. No, quien le habla a usted, el profeta fulano de tal. Bendito Dios, él mismo declarándose como profeta. Me dan pena, verdaderamente, pero no es el caso. Entonces, vemos un pueblo que le sigue, idolatramos esa clase de personas. Hay que despertar. Por eso dice el versículo 6, la firmeza con conocimiento. El conocimiento con el dominio de los instintos. ¿Cuáles son los instintos? Nosotros tenemos cinco instintos. En estos días voy a hablar de eso. Los cinco instintos de la anatomía interna del cuerpo físico. Basándome en segunda de Pedro del capítulo 1, versículo 6. La firmeza con conocimiento. El conocimiento con el dominio de los instintos. El dominio de los instintos con la constancia, o sea, la perseverancia. Y la constancia con la piedad, con el amor. La piedad con el amor. La piedad con el amor fraterno. Y el amor fraterno con la bondad, con el servir, con la caridad, como dicen por ahí. O sea, estamos hablando de un pueblo que vive en unidad y forma lo que se le llama una fraternidad de hermanos. Una fraternidad de hermanos. Pero para eso hay que aplicar lo que dice la palabra de Dios. Porque el versículo 8 dice, pues, si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles, ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, pues nosotros tenemos la mente Cristo. Hay que buscar la mente Cristo. Y para buscar la mente Cristo, tiene que ser en base a una revolución de fondo. Por esa revolución es la revolución de la conciencia.
cuando ella se revela a sí mismo, cuando ella se revela a todo lo que a ella le gusta, porque el ego, el diablo interior, ha acondicionado la conciencia, porque ella está enfrascada, embotellada dentro de todas las multiplicidades del ego del diablo interior. Por lo tanto, hay que limpiar nuestra alma, hay que limpiarla para que la conciencia, el alma, empiece a despertar, para que la esencia empiece a libertarse dentro de nosotros mismos. Entonces va a empezar a surgir la luz, dentro de nosotros va a surgir dentro de nosotros los dones de ciencia, los dones del Espíritu Santo de Dios, los frutos del Espíritu Santo de Dios van a fluir por solamente posible cuando haya muerte dentro de nosotros mismos. Dios le continúa bendiciendo grandemente. Y por eso yo sé que hay muchos hermanos que administran, pero no se me ofendan, porque hay que decirlo, pues la realidad. Por eso le digo, hay muchas obras y muchos libros que he estudiado en cuanto a los ministerios de liberación que existen actualmente. Hay muchas oraciones de esas que hay que corregirla, que hay que verla. No porque fulano de tal es un alto ministro y como él es un alto ministro, él entregó un libro y entregó esta oración porque sirve para esto. ¿Y quién es él? ¿Quién es él? Un hombre igual que tú, igual que yo, mis hermanos, que tiende a equivocarse igual como mi persona se equivoca, como usted se equivoca. Él un mequetrefe, un hombre normal. Nosotros en esta tierra no somos nada. Señor, me dice, hay que cuestionar, hay que cuestionar. Por eso hay una palabra que muchas personas la cuestionan, la duda. La duda es una espada de doble filo, porque la duda te puede esclavizar, pero también te llega a libertarte. Por eso decía el príncipe, este señor que no recuerdo el nombre, el príncipe Maquiavelo decía, no el príncipe Maquiavelo, Descartes decía, el que no duda no tiene derecho a conocer la verdad, decía Descartes. Descartes decía que fue el padre, creo el padre de la filosofía moderna. El que no duda no tiene derecho a conocer la verdad. Entonces, la duda te puede esclavizar porque te puede llevar, porque simbolizan los vientos que vienen, te alejan de Dios. Porque ahí cuando la duda llega hay problema. Pero hay momentos en que la duda se convierte en salvaguardia para tu vida. Entonces usted no puede estar que todo ministro que aparezca diga que porque él es él, usted comérselo y tragárselo porque fue fulano de tal. No, mi persona, Samuel Dotel, el mago, que duró más de 16 años siendo profesor ocultista, a mí mismo ustedes tienen que cuestionarme. Y no todo lo que mi persona diga indica que sea así, no. Ustedes tienen derecho a orar, ustedes tienen derecho a cuestionar, a preguntarle a Dios si lo que mi persona dice es así o no. Ustedes tienen su derecho y mi persona le da ese derecho y ese derecho lo respeto. Cuando a mí me llaman hermanos que me confrontan y me dicen, Samuel, como tú dices, no es así, yo me siento contento con esos hermanos, porque dice, ese hermano no anda venerando hombres. Cuando a mí me llama un hermano y me confronta así, yo digo, ese hermano, yo le doy su respeto a ese hermano, porque él no anda venerando hombres. No, porque Samuel Dotel, el mago que sabe muchas cosas. No. Cuestióneme, porque a mí me gusta eso y valoro a la persona que me cuestionan. Porque eso me indica que el que me cuestiona indica que él no es un esclavo. Yo lo considero así, mis hermanos. El que me llama a mí WhatsApp y me cuestiona, ¿sabe cómo lo considero? Que es un hombre libre. Él nació para ser libre y lo considero un hombre libre y no lo considero esclavo. Porque la mayoría de iglesias hoy en día quieren que las personas sean mudos para que no hablen. Quieren que las personas sean sordos para que tampoco escuchen. Porque lo llevan a la iglesia. Pero inmediatamente Dios pone en usted los dones del Espíritu Santo. Hay una guerra contra usted porque se despierta la envidia hacia ellos, empiezan a matarte. Porque
Están llenos de lepra y te quieren meter la lepra a ti también. Ustedes me entienden, mis hermanos. Entonces, para adelante, mi número de WhatsApp para aquellos que me quieren tirar, preguntarme sobre esto que he hablado, sobre la liberación, la autoliberación. Hay muchas cosas que decir, mis hermanos, pero hay que dejar pan para mayo. Con el +1, 829-337-7971. 829-337-7971. Yo sé que hay muchas personas que son ministros que quizá este tema le va a caer un poquito gordo, pero me pueden tirar porque es la realidad. Ustedes han recibido muchas oraciones que porque se le entregó un fulano de tal, pero mi persona, Samuel Dotel, vino de un mundo de ocultismo, donde estudió muchas obras de Guimor de magia negra, y hay muchas oraciones de esas que han sido infiltradas en la iglesia, satanistas que se han infiltrado en la iglesia y han llevado oraciones de los grimorios, y esas oraciones las usan en las iglesias, y son satanistas que llegaron a la iglesia, y por eso hay muchas oraciones que hay que sopesarlas en la balanza y analizarla, estudiarla, entiéndeme, para ver cómo están, para vigilarla, para ver que yo sea capaz de eso, o que yo sea capaz de analizarla. Es que vine de ahí, mis hermanos, vine de ahí. Pertenecí a varias escuelas de ocultismo, no una, a varias, a muchas, físicamente en el mundo espiritual. Vivía más en el mundo espiritual que en el mundo físico, y esa es mi persona, entiéndeme. Y me voy a gloriar por eso, no. El temor de Dios, dice la palabra de Dios, que el temor, la sabiduría es el temor a nuestro Dios, a nuestro Padre Yahweh. La sabiduría es el temor a nuestro Padre Yahweh. La sabiduría es la sabiduría es el temor, la obediencia, la misbó a los mandamientos de nuestro Dios. Esa es la sabiduría. Y hay que aprender a ser manso y humilde, como dijo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaré descanso para vuestras almas. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios le continúe bendiciendo poderosamente. Shalom para todos.